1993. Digo, si no me equivoco, la cosa buena con el Google y tal, que podéis verificar inmediatamente con vuestros teléfonos y ver que no me estoy equivocando. Entonces, 1893, muere la mujer en 1980. Mae West, de nombre Mary West, entonces no es que ha cambiado mucho en su nombre de arte y en su nombre personal, una mujer famosísima por sus chistes y su humor muy osado, incluso hoy muy osado. Las que estoy leído ayer y hoy para repasar su historia, sus chistes, y vayan chistes extremadamente duros. A nivel eso, de burlarse de su propia sexualidad y la sexualidad más que todo de los hombres. Conocido entonces en Estados Unidos, incluso hoy conocido por eso. Conocido también en Europa en los años 50, 60, era todavía un hombre muy conocido, tan conocido que Salvador Dalí en su museo de Figueras tiene toda una sala dedicada a él. Es un salón que se llama el Salón Mae West, y tú ves muebles y todo, pero si tú lo miras a un ángulo particular, es la cara de Mae West con sus labras y pues con unas tetas gigantes, porque era muy conocido también por la dimensión de sus tetas, que eran gigantes sus tetas. Y ellos les sabían manejar a gusto. Y entonces, Mae West, pocas palabras por su vida, porque lo que más interesante es lo que la gente no conoce de su vida. Entonces, su vida en 1893, hija de un boxeador, medio campeón y medio también fracasado, pero bueno, tipo Rocky Bilbao, pero sin al final de la película, es la parte inicial de la película. Y su madre, una maniquí, una modela de pintores y tal, utilizado como modelo. Entonces una chica guapa. Esta Mary West empieza muy temprano, y ya a sus 14 años es ya una especie media estrella en el burlesque, como hoy en día vuelve la historia del burlesque. Bueno, entonces al final del siglo XIX y principio del siglo XX, los espectáculos eran muy osados, y espectáculos en Broadway y tal, que a lo mejor hoy en día con el vento puritano que sopla en los Estados Unidos, a lo mejor no sería posible hacer hoy lo que ellos hacían hace más de 100 y pico años. Entonces, a 14 años ya conocido por su cuerpo, por su sentido del humor, estrella del burlesque, y va adelante pasando una cosa a la otra. Se hace notar a nivel nacional en Estados Unidos a sus 20, 21 años por una película, hay un teléfono, por favor, que me lo quita porque no tengo micrófono, me está jodiendo la vista, esto no voy a hacer. Anota, si es el tuyo, te perdono porque me has dado un libro hace poco, entonces el Shimmy, ella llega a ser conocido a nivel todo nacional americano, no por películas, porque entonces no existía, pero por su espectáculo donde ella tenía un movimiento de culo, que era muy conocido, el baile, así, el Shimmy. Y entonces ella era Miss Madame Shimmy para todos los Estados Unidos a sus 20 y pico años. Pero voy leyendo su biografía, y la cosa llega a ser más interesante, porque no solo entonces es una vedette, cantando canciones picarescas en Estados Unidos, pero además una empresaria que consigue producir sus propios espectáculos. A 30 años ella es productora de sus propios espectáculos, escribe la música, escribe el guión, y es la chica delante, la rubia tonta, pero en el escenario, porque entonces seguramente no había absolutamente nada. Y llega un espectáculo en 1923 de memoria que se llama, imagina el título del espectáculo en Broadway, Sex. Nada más y nada menos, Sex, el nombre del espectáculo. Y este espectáculo, como ya el nombre indica, se llena, está así a tope. La crítica diciendo que es la cosa más horrorosa que se ha visto en Broadway, pero estaba llenísimo de público. Y empiezan los movimientos católicos
de organizar boicot, algo que yo conozco por mi lado, habiendo vivido muchos años después una cosa similar. Entonces, boicot frente al teatro, boicot, un senador católico empieza a manejar las cosas por atrás y todo, y consiguen hacer declarar el espectáculo como inmoral y un atentado contra los valores de los Estados Unidos, y viene ella detenida por su espectáculo, producido por su mismo espectáculo de éxito, y mandado durante 10 días en cárcel. Y ella, se ve algunas de las fotos de este momento, porque estamos hablando de los años 20, y tú ves así en la cárcel, entrando en la cárcel, pero casi desnudo ya, y utilizan a tope la historia, no teniendo miedo absolutamente de lo que le había pasado, y haciendo de esta cosa de la cárcel un símbolo de su martirio y en nombre de la sexualidad, de la libertad sexual. Esto es la imagen, ¿cómo se llama?, desde fuera que los Estados Unidos han tenido, pero mirando un poco más a la historia, ella también ha apoyado la libertad de voto de las mujeres, el derecho de voto de las mujeres, todos los movimientos feministas, y entonces de un lado, sí, recabando haciendo esto combate, un medio publicitario para ayudar a mantener su presencia, pero de otro lado, sincera en sus intenciones, sincera en sus luchas, y ahí, y enfrentándose con la parte más oscurantista de la sociedad estadounidense. Viene liberado del cárcel, viene el espectáculo, no tiene derecho de mantenerse. El próximo espectáculo que escribe se llama Drag, de las Drag Queens, Drag, es un espectáculo, homenaje a los homosexuales. Este espectáculo tampoco ha podido estrenarse porque inmediatamente antes del espectáculo todos los movimientos católicos, puritanos y tal, la han destrozado diciendo que esta mujer es una demonia, un diablo y tal, y entonces el espectáculo ya hecho y con los trajes ya hecho no consigue ser representado. Y ella va haciendo declaraciones por la libertad sexual, por decir que si los Estados Unidos tienen democracia, tienen que tener también la democracia sexual, es decir, que la gente de 18 años tiene derecho de ser libres de cómo utilizan sus cuerpos y cómo quieren vivir. Y entonces, unos discursos por los años 20 extremadamente politizada, una imagen que hoy en día de Mae West la gente no tiene, de esta mujer luchadora, que por cierto, parece mucho, yo hago así, porque el aparcamiento que tenemos aquí al final de esta calle era antes el Teatro Barbieri, nadie lo sabe, está totalmente olvidado, pero este aparcamiento quemó el Teatro Barbieri en el 1927, han intentado de volver a hacer teatro, no ha ido muy bien, pero en el final del siglo XIX y el principio del siglo XX, esto también era un lugar de las canciones picarescas, un lugar donde estrenó la canción La Pulga, donde está Elsa Cohen, si no me equivoco, canta, y la pulga le está entrando detrás del coche e intenta entonces encontrar la pulga lentamente haciendo striptease. Fue cerrado 10 días por el delegado del gobierno por esta canción, este teatro aquí, totalmente olvidada, a ver si, Carmen de Burgos, una periodista defensora de los derechos de la mujer, luchó por mantener este lugar abierto. Pablo Iglesias, el primero, no el segundo, estaba ahí haciendo sus discursos en un lugar extremadamente politizado. Quizá por eso no hay placa o no hay nada para recordarlo, porque evidentemente durante los años del franquismo no tenía ningún interés de recordar a la gente lo que había pasado ahí. Por eso se llama el café Barbieri, esto era el café del teatro Barbieri. Entonces, esto de Barbieri con ella tiene muchísimas cosas en común, una misma actitud frente a la vida. Y finalmente, mira, las cabareteras de todos los países tienen un mérito increíble de lo que han hecho. En vez de considerarle como putas o más o menos por ahí, habría que considerarles como mujeres que han luchado por su propia independencia, saliendo de la idea del patriarquismo y todo esto, y a lo mejor mucho de nuestra sociedad y las libertades que tenemos han sido por causa de estas batallas que estas mujeres han hecho por su cuenta y totalmente olvidando de la gran política, de las grandes historias.
puedo también añadir una pequeña cosa. Yo cuando era pequeño, mis padres han actuado en Egipcio, yo tenía 7 o 8 años, en un local que se llamaba l'Auberge des Pyramides en francés, que era el albergue de las pirámides, y era una sala de fiestas. Y me recuerdo muy bien de pequeño, la sala de fiestas, entonces país musulmán, egipcio y tal, las mujeres hacían un striptease con danza del viento, con las tetas desnudo, con un palo sobre las tetas y bailando alrededor. Y esto era totalmente parte de la tradición y la cultura. He visto como parte de la cultura árabe. Y entonces esto, historia de la censura a nivel sexual que hay en los países árabes, es nuevo. Es una cosa marginal que ahora llega a ser como representativo, pero no era así antes. Y entonces de la misma manera, las luchas, Mae West, pues llega otra situación, si no me equivoco, en el 32 o 33, le invitan a un programa de radio en la NBC, que no había televisión todavía, pero había ya la NBC. Y en el programa de radio estaba presente y tal, y era un invitado regular, y hacía sus chistes, estoy intentando recordarme. Tenía, por ejemplo, un muñeco de un ventríloco, el famoso Charlie McCarthy, y él era conocido en todos los Estados Unidos, y él era una cosa de madera, y ella, por ejemplo, ha dicho en un chiste, dice esto, tío, me encanta, es de madera y tiene 1 metro. Es duro, eso, es duro como de madera y tiene el largo 1 metro. Bien, este chiste cae en las orejas de otra vez de las asociaciones católicas y que hacen una campaña contra ella, contra el NBC y más que todo, y mira por dónde, contra los patrocinadores comerciales, porque había ya publicidad y todo eso en las radios, que había promocionado y patrocinado el programa de radio. Y han tenido miedo los capitalistas patrocinadores y el jefe de la NBC ha dicho a Mae West que nunca más saliera en radio y que nunca más hablaría de ella en ninguno de sus programas. Y por 14 años fue puesto sobre una lista negra y desapareció de las informaciones y todo por acciones de los que querían la censura de la sociedad. No solo, pero ella hacía las primeras películas y existen todavía, y hoy en día estas películas son películas de cult en los Estados Unidos, porque ella representa este increíble momento de liberación sexual y tal. Y entonces, por ir contra de ella, el senador Daley, que era uno también de esos movimientos católicos de derecha, ha creado una comisión para organizar la censura en Hollywood, porque hasta los años 30 las películas se hacían por hacerse, y la censura era la censura de los que le hacían, pero no había reglas y no había leyes. Y entonces, una cosa, incluso así, hasta cómico, si tú lees las leyes, la teta puede ser medio centímetro por encima del pecho. Hay unas reglas, pero casi erótico, pornográfico, de cuántos culos se puede ver o no ver, y qué tipo de palabras se puede decir o no decir. Y Hollywood hasta los años 60 o 70 fue dictado las películas y todo por estas reglas de la Comisión Daley. Y el senador Daley ha dicho que estas reglas fue creado especialmente contra Mae West. Fue ella la razón por la cual han tenido que hacer sus leyes. Y hasta amigos y gente intelectuales se han puesto contra Mae West diciendo que por su culpa y por haber ido demasiado lejos en sus chistes ha hecho caer la libertad para los demás. Es un argumento que yo he oído para Charlie Hebdo también. Con la culpa de ellos se ha hecho perder la libertad de otras cosas. Interesante el argumento, pero un argumento viejo como el mundo y utilizado entonces incluso en esta época. Últimos detalles. Visto que ella era una mujer, como he dicho, de una condición muy pobre, que había subido y para nada tonta, era muy buena empresario y ha ganado mucho dinero, entonces nunca ha sido pobre, ha vivido muy bien, incluso contra todo las censuras y contra todo lo que había caído, ha vivido de puta madre la mujer. Entonces no es que ha sido víctima, es una mujer que ha controlado todo.
y en los años 50, 60, más tarde en su vida, ha vuelto a ser respetado por las personas, y incluso en los años 70, en el movimiento hippie y tal, han considerado que Mae West era la diosa de la libertad sexual, y fue entonces rescatada en este momento y ha tenido un fin de vida, creo, muy agradable, porque exitosa y finalmente reconocido por su trabajo, y no solo de película, pero por su fuerza, presencia política, por defender la libertad de la gente. Pequeño último detalle: en los años 50, entonces, la mujer que vivía en Hollywood tenía todo arriba de un inmueble, un ático maravilloso con vista de Hills. Tenía un amigo que era un boxeador negro, no me recuerdo su nombre, pero era su amigo. Y un día invita a este amigo a su casa, y la presidente del condominio, del grupo, de la casa, de los vecinos, prohíbe la entrada del boxeador porque era negro, y que una de las leyes del edificio es que los negros no podían entrar en la casa. Y te imaginas, no estamos hablando de hace 2000 años, estamos hablando de los años 50, a Hollywood, no en un sitio perdido del Mississippi, a Hollywood, en un sitio muy abierto y con muchos artistas. Bien, se cabreó tanto con esta situación, que ha ido uno a uno a todos los propietarios de los pisos, y ha comprado los pisos, por decir, incluso además cuando diga, y ha conseguido de esta manera tener la mayoría en la asamblea de los vecinos, comprando los demás lo que le faltaba para tener mayoría, y ha tenido mayoría, y después cambió la ley y los negros podían entrar, y punto. Y de esta manera, entonces, la manera de Mae West de arreglar las cosas, ir a saco como un bulldozer sobre el asunto y arreglar la cosa, pues definitivamente de esta manera. En los años 70 ha vuelto a hacer pelis, cosas muy raras, con Al Gore, por ejemplo, Gore Vidal, amigo de todo el mundo, de los hippies y tal. Y eso, a sus 86, 87 años, todavía era glamour, ha salido con un vestido pocos meses antes de morir. Las fotos se pueden ver en internet de esta mujer de 85 años, pero totalmente maquillado, pero seguro, y manteniendo su línea, y finalmente creando para mí mucho cariño. Entonces, como hago cada domingo, un aplauso por Mae West, por sus luchas políticas, por su libertad de expresión. Y entonces, ahora pasamos, lógicamente, de esta situación particular a la situación más amplia de la definición de la libertad de expresión. La verdad es que el mejor tributo, yo pienso, que se puede hacer a los artistas que han muerto la semana pasada, es decir que su muerto, y esto ha atentado, ha puesto sobre la mesa unos problemas de libertad de expresión y todo, que han sido muy útil para poner, y muy útil de haberlo mostrado, y en vez de esconder estos problemas, y también la presencia del mundo árabe en Europa y la presencia del Islam en Europa, todo esto, yo creo que un problema es siempre mejor cuando se ve y cuando se habla de esto que escondido, y pues que crece escondido. Entonces, si una muerte puede tener una utilidad, por lo menos en toda la tristeza de lo que ha pasado, estos muertos yo creo que van a servir muchísimo en Francia para a obligar a los franceses y a los demás occidentales de enfrentarse con sus propios demonios, y enfrentarse también con problemas de civilización que somos. Y sobre el asunto de la libertad de expresión, en los últimos días me han hecho entrevistas, he ido por allá, hay muchos puntos de vista, y creo que no quiero repetir cosas que ya he dicho y que han dicho muchas veces sobre la necesidad de tener la libertad de expresión, sobre lo que para mí era y es muy importante, y por eso que estoy aquí, sacralizar el arte del humor, de decir que un chiste
gusta o no gusta, pero hace parte de hay un dios por atrás muy raro, es el dios de los chistes. Entonces, si se puede sacralizar los chistes, a lo mejor se le protege de esta manera, e incluso si no te gusta, pero bueno, es divino. Y por eso esta pequeña capilla era eso el significado profundo de esto, es a mi manera sacralizar el arte de los payasos, mostrando un momento lo que hay por detrás de la idea del payaso. Pero pues las reflexiones para mí han ido también mucho más lejos y condicionado por esta pequeña anécdota de un cómico francés, Dieudonné, que es mitad francés y mitad senegalés, que yo conozco personalmente en los años 80, he compartido un camerino durante 10 días en Canadá, en un festival con él. Después lo he visto en otras ocasiones, en Suiza, en un festival de Montreux, hemos comido juntos en diferentes ocasiones, y no sé si la gente sabe, pero en este momento, ya desde hace unos años, es la bestia negra de la sociedad francesa y más que todo de un cierto mundo intelectual y del gobierno por su antisemitismo, o por lo menos por lo que lo acusan de ser antisemita. Y él, de su lado, se ampara de su libertad de expresión y su libertad de hacer chistes. Pero ha sido condenado muchísimas veces y tiene una deuda pendiente con la administración francesa de cientos de miles de euros de multas que no ha pagado, y por no pagar un día al otro va a acabar en cárcel. Y dos, lo han prohibido sus espectáculos en muchos lugares por causas como peligro de violencia de la parte de su público. Entonces, no por censura, pero dicen por orden público no se puede hacer ese espectáculo porque hay riesgos de una revolución o algo con sus espectáculos. Y ahora, el día domingo pasado, hace 7 días, participa él en las protestas contra los islamistas y en favor de la libertad de expresión, con el cartel Je suis Charlie y todo esto, pero a la vuelta hace en su Facebook una pequeña edición y dice, bueno, con todo lo que he visto y algo dejando entender la hipocresía que he visto en los gobiernos en estas manifestaciones, yo me siento, no dice yo soy, porque yo soy, pero dice yo me siento Charlie, el nombre de uno de los terroristas, no me recuerdo su nombre, pero y esto lo ha puesto en Facebook inmediatamente, porque hay no sé cuántos policías que están mirando al milímetro su Facebook, y al instante, a los pocos segundos, viene imputado de apología de terrorismo. Sí. Y cogido, ahora tiene pendiente 7 años de cárcel por esto, Facebook. Y la han liberado, se quedó todo el día en la policía, después se ha liberado toda la noche. Entonces, quiero hablar un poco de esto para después alargar la cosa de la libertad de expresión. Una cosa que hay que decir es que cuando hace sus espectáculos, él llena los teatros, y estamos hablando de estadios, cuando digo lleno el teatro, estamos hablando que 5.000 o 10.000 personas se presentan a ver el espectáculo. Y lo que yo he dicho antes en las otras entrevistas, no hay que ver solo la libertad de expresión, hay que ver también la libertad de oír y de escuchar y de ver del público. Es decir, que el artista tiene libertad de decir sus cosas, en mi opinión, pero el público tiene también libertad de elegir lo que va a gustar o no gustar. Entonces, si 10.000 personas vienen se descojonan la risa por los chistes que hace esto Dieudonné, algo está haciendo bien, o por lo menos está diciendo algo a una sección de la población. A lo mejor no representa estimamente no representa a toda la población francesa, pero representa a alguien. Y mira por dónde representa precisamente donde nacen los 3 terroristas. Las periferias, gente de origen árabe o magrebíes, o bereberes, porque me han acusado de decir, usted habla de árabes, pero son magrebíes y son bereberes la gente en Francia. 80% de los musulmanes en Francia son de origen bereber y no muy diferentes de la etnia árabe. Entonces,
Este era el hombre que hacía reír toda esta gente que la cultura francesa, el gobierno francés, no la ha sabido y no la ha querido integrar. Ignacio González ayer ha dicho, si no se integran a nuestra cultura, se van esta gente. Bien, cuando vienen 10.000 personas a ver un cómico francés, eso es la integración. Dieudonné estaba integrando a la gente, pero en su narrativa y no en nuestra narrativa. ¿Y qué cosa decía? Contra los sionistas, sus espectáculos son súper antisionistas, en favor de la Palestina continuamente. Ha dicho cosas que yo no voy a repetir porque son falsas. Ha invitado a gente que negaba el holocausto. A mí me sorprende mucho porque el hombre que yo he conocido en los años 80 y 90 no me parece ni imbécil ni malvado. La memoria de esta persona era una persona muy buen artista y muy divertido sobre el escenario, un monologuista bueno. Pero después es cierto, se ha asociado con gente muy raro, incluso con Le Pen, el padre, Jean-Marie Le Pen. Y no solo, Jean-Marie Le Pen es el padrino de sus hijos. Que también es un poco raro, porque él es negro, sus hijos son negros. Jean-Marie Le Pen es un nacionalista francés en favor de los blancos y todo, es un racista de tipo nazi, porque era un militar nazi este hombre. Y entonces, ¿por qué es padrino de niños negros? Complica la historia y finalmente es tan complicada la historia que el pequeño mundo intelectual, incluso de la izquierda francesa, no quieren entrar en esta cosa y dirán, son malos porque niegan el holocausto. Otra vez no se puede negar el holocausto, es ridículo, es terrible de negar el holocausto. Yo he vivido parte de mi vida infancia en Francia, mis amigos eran judíos, el padre de un amigo tenía su número ahí, se había salvado del holocausto, esto lo he visto el número, nadie me puede decir que no ha existido. Entonces, esta historia de negar no entiendo por dónde este hombre se ha puesto esto. Y entonces ahí hay delito, o por lo menos en Francia, sobre estos temas. Entonces, yo creo, en mi opinión, es que ha utilizado estos temas para joder al mundo intelectual francés. Es decir, que él sabe que estas cosas no se pueden decir, entonces para mostrar que lo va a decir, de la misma manera que Charlie Hebdo en sus portadas, era también bastante racista sus portadas, porque no era solo contra el Islam, era también mostrando que los árabes o magrebíes o lo que sea, y los bereberes eran tontos a rematar por el hecho que el libro es tonto, y entonces la gente que sigue el libro son tontos, y si son tontos es toda la población que es tonta, y entonces por ahí va el racismo también. Pero yo no voy a pedir que paran el Charlie Hebdo, de la misma manera que pienso que es un enorme error disparar los espectáculos de Dieudonné, porque tiene su público y el público quiere oírlo. Pero ¿dónde voy para la cosa? Me he dado cuenta finalmente que la historia de la libertad de expresión se apoya sobre un otro tema más profundo y todavía más importante, y que es cuál es la narrativa de nuestra sociedad. La libertad de expresión es poder decir cosas que entran en la narrativa de nuestra sociedad. Entonces, somos democráticos, cada uno tiene derecho de creer en sus cosas, podemos decirlo, y esto es nuestra narrativa, entonces de ahí viene la libertad de expresión, pero no todas las cosas pueden ser dichas. Por ejemplo, negar el holocausto no se puede decir, es delito si uno lo dice. Pero, ¿y por qué? Porque es cierto que nuestra sociedad ha generado el nazismo. Pero del otro lado, ¿no es nazismo también lo que está pasando en Israel, donde una etnia y una religión, los judíos, deciden que si tú eres judío puedes vivir ahí, y si no eres, incluso si es tu casa, incluso si has pasado siglos ahí con tu familia, tú tienes que alargarte porque sí. Porque es la narrativa bíblica. Y entonces lo que nos está diciendo, y no se dice, es que si hacen creer que nuestra narrativa es la ilustración, la democracia, el respeto de todas las personas y todas las que es perfecto y fantástico, y yo soy totalmente parte de esa narrativa, pero por debajo hay una narrativa de cual no se habla, y la narrativa bíblica, que el pueblo elegido por Dios puede echar de sus casas a unos que no han sido elegidos por Dios, punto. Y ahí
ya no tocamos ni el humanismo ni la ilustración, por todas las razones por las cuales yo mismo he luchado por los derechos de los palestinos, en nombre de la democracia, en nombre del antirracismo, en nombre de los valores de la ilustración. Bien, yo y otros que dicen esta cosa vienen considerados como malos. Yo no he sido detenido, nadie me dice nada cuando diga esta cosa, pero en televisión no puede decir estas cosas, y en muchos lugares hay cosas que no se puede decir, porque estás fuera de la narrativa. Y entonces, eso, la libertad de expresión desde el momento que estás en nuestra narrativa. Y el problema es quién decide de la narrativa. Hay una película turca que se llama El Valle de los Lobos. Una de las películas más taquilladas al modo de la historia de la humanidad, pero visto solo del mundo no occidental. Entonces se ha visto en todos los países árabes, se ha visto, es una película turca. Se puede ver en internet, porque está presente en internet, y no está censurada en internet. Es una película muy bien hecho. Si uno le gusta explosiones, ataques y bombas y todo esto, está hecho de nivel Hollywood. Una película con efectos especiales, un Rambo turco. Y de hecho, es uno de una serie no me recuerdo el nombre de los otros películas, pero especie de James Bond Rambo turco, conocido y amado de todo el mundo árabe, y no solo, creo que en India también se han visto esas películas. ¿Y cuál es el guión de la película? Es que en el Marave, el barco que fue agredido en mar con los militantes pro-palestinos y que quería ir a Gaza y fue agredido en mar internacional por comandos israelíes, y donde fueron matados 8 o 9 turcos, y uno, por cierto, turco-americano, porque un chico nació en los Estados Unidos y tenía pasaporte americano, matado así, sin haber hecho nada en alto mar, por gente armada con pistolas, y ellos no eran armados. Bien, el guión de esta película es que el Rambo turco decide de vengarse de sus connacionales muertos en el barco, y quiere saber quién de los israelíes ha dado el orden, y ir ahí y intentar de traerlo a justicia en Turquía. Y entonces tú ves, todos los israelíes son los malos de la película, como los indios en los películas vaqueros, estos turcos solo matan, o sea, cuántos cientos y ven corriendo, explota. Y pues unos textos terribles, coge uno así, y uno dice, ¿qué estás haciendo en la tierra de Israel? Un soldado israelí horrible que parece como un monstruo, y lo coge él con su orgullo, dice, yo no estoy en tierra de Israel, estoy en Palestina. Y le da una hostia, y tú ves en el público la gente gritando, la gente bailando, en el público por ahí viendo esto como superhéroe. Bien, las poblaciones turcas en Alemania, en Austria han querido ver la película. Está prohibida en Austria, prohibida en Alemania. En Austria alguien le ha llevado la película y fue denunciado por antisemitismo, y la película. Entonces, esto es censura. Y la misma película visto en todo el resto del mundo sin ningún tipo de problema, y la gente pensando que era legítimo porque el guión, además, el guión tenía una justicia, y es lo que hasta el primer ministro, el presidente de la Turquía, el Erdogan, está diciendo, pidiendo a los israelíes no solo de excusarse, pero de entregar a los responsables del masacre. Bien, entonces se ve que ciertas cosas se pueden hacer, ciertas cosas se pueden decir, ciertas cosas se pueden ver, pero otros no. Y el problema aquí, si tú defiendes la libertad de expresión, no lo puedes hacer a partir de una narrativa de una parte de la verdad, o lo defiendes la verdad por todas las narrativas. Y la manera de hacerlo es muy fácil, es los valores del humanismo, y los valores, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre,
el texto es corto, pero justo. No hay diferencia entre personas de raza, personas de colores o personas de religión, somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Y esto no es tan complicado. Y aparte de esta cosa, significa que las narrativas de toda esta gente tienen los mismos derechos también. Y no lo estamos haciendo esto. Estamos mareando el pollo y diciendo, sí, somos en favor de la, pero del otro lado deteniendo a las personas. Y de la misma manera, si hay libertad de expresión, habría derecho de denunciar los banqueros que lo han robado, de denunciar los desahucios que se están haciendo con grandes bancas, y entonces la ley Mordaz también puede ser visto totalmente como una ley anti-libertad de expresión. Entonces, ¿cómo tú vas a ir con yo soy Charlie, pero del otro lado, yo soy banca, no te lo permite esto, y vienes considerado como un terrorista y está ahí puesto en cárcel? Entonces, esta cosa de la libertad de expresión a geometría variable no existe, no puede existir, y es una lucha fundamental, una lucha que desde esto pequeño esquina y rincón yo lo hago a mi manera. Para acabar también una pequeña reflexión sobre esto, que por cierto, a lo mejor enchufas esto porque me falta toda la luz aquí, la cosa roja si hay una otra enchufa, a ver si tampoco, o sí. No. Y a ver si los instructores seguros. Esto también yo nació en o más o menos en una roulotte, he vivido en el circo en mi infancia, muchos años en caravanas roulottes. El mundo del circo está acostumbrado a vivir en pequeños espacios. Había escuelas también, lo vamos a encontrar después. Y final de la historia, me he dado cuenta que incluso este espacio corresponde a una catedral, pero visto del mundo del circo. Si se podía poner unas ruedas, esta cosa también tiene la dimensión de poder dar vueltas y rodar. Y entonces quiero acabar el discurso diciendo que lo que estoy diciendo son mis opiniones, pero yo creo que son también las opiniones de muchas generaciones de gente de circo, gente que han hecho circo porque les gustaba ser internacional. ¿Por qué uno llega a hacer el circo? Para hacer reír, sí, pero también puede estar libertad de no tener dueños, de ser un anarquista, de poder tener una carpa y su mundo en esta carpa y no molestar a nadie, poder vivir a su manera de la taquilla y de la gente que venía a dar a la taquilla el dinero. Y de esta manera también defendiendo que cuando tú estás en el circo y en la pista, el público puede ser de todos los colores o todas las nacionalidades, te importa la mierda. El artista intenta hacer reír todos. El público es el público, punto. No hay diferencias de raza, no hay diferencia política, es de izquierda, de derecha, blanco y negro, es público y hay que hacer reír y hay que dejar que entren en la carpa. Entonces, yo creo que lo que estoy defendiendo también esto es esta filosofía primitiva, pero del otro lado, en mi opinión, hecho con mucho buen sentido y cosas fundamentales.